Qué bueno volver a estar juntos en esta oportunidad para dar esta introducción a una serie de videos que van a expresar lo que hemos vivido en México, Puerto Vallarta, en el marco de la Escuela de Liderazgo de Avanzada. Es el deseo de quien les habla y de todo el equipo de Manantial de Vida que podamos estar cercanos a ustedes y proveerles a todos esta herramienta, como en alguna de las clases lo manifestamos, que es una herramienta, dijimos, es un elemento no vivo, pero que extiende la vida. Estas imágenes no pretenden ser la vida de las personas, pero sí una herramienta que nos ayudan a maximizar aquellas virtudes que en el Señor se nos han sido otorgadas. Saludos a todos, esperamos que disfruten y que le pongan me gusta. Traté de interpretar qué significa me gusta. Me gusta no es que estoy apoyando todo lo que se dice, pero me gusta que algunas cosas se digan. Más allá de nuestras preferencias, es bueno que las voces se oigan. Promuevan estos videos, envíenselos a sus amigos y gracias por estar allí. Escuela de Liderazgo de Avanzada, México, Puerto Vallarta. Hay tres palabras que son clave en el vocabulario que usamos: el líder, su liderazgo y su gestión. La palabra líder, liderazgo y gestión. La palabra líder es una palabra temprana en el vocabulario del mundo. Comenzó en el siglo XIX, se hizo famosa en el siglo XX y se instaló en el siglo XXI. Muchas personas a mí me han dicho, pero la palabra líder no está en la Biblia. Y tengo que decir que tienen razón. No hay ningún problema con eso y por eso me tomo 3 segundos para explicarlo. Porque nosotros asumimos palabras culturales que se usan. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de que nuestro vocabulario también pueda ser enriquecido sin que a nosotros se nos contagie el espíritu del líder natural. Entonces eso es un trabajo de cirugía que cada uno de ustedes va a tener que hacer y va a tener que incorporar. Y yo no tengo ningún problema que si convenimos que la palabra líder no puede ser usada, yo no la usaría, pero por el momento no la hemos podido mejorar y entendemos que la palabra está rica de sustancias que nos ayudan para conectar en todos lados, porque los principios del liderazgo en la fe son totalmente aplicables a todos los órdenes de nuestra vida y por eso lo usamos. Hay personas que exclusivamente vienen a las escuelas de liderazgo para saber cómo llevar esto a sus empresas, cómo llevan esto a sus negocios, cómo llevan esto al matrimonio y a la familia. Así que yo defiendo esta palabra porque cuando haya una mejor la cambiaríamos, pero la explico para que se entienda por qué la usamos. Habiendo dicho esto, digo, líder, cuando hablamos del líder, hablamos de la persona, el líder como persona. Cuando hablamos del liderazgo, hablamos del estilo particular de las personas. Yo puedo decir, yo soy un líder y eso nadie puede discutir porque cada uno puede definirse como quiere. Pero el liderazgo tiene que ver con las características que yo le quiero dar a ese líder. Voy a usar una palabra que nos tomamos toda la licencia para usarlo, que es la palabra profesionalidad. Una palabra que enoja al ámbito cristiano en muchas ramas del cristianismo. Pero si nosotros respetamos la palabra profesión como la capacidad de nuestro liderazgo, es decir, yo puedo haber sido llamado por Dios, yo pude haber tenido el llamado de Dios y eso me hace un llamado. Pero la efectividad de mi llamado va a tener que ver con la intensidad con la que yo le doy seriedad y profesionalidad. Porque si bien es cierto la palabra profesión no la discutimos con los médicos, con los abogados, con todo tipo de profesión, sí la discutimos por alguna razón dañina dentro de la iglesia.
El creyente, una vez que en humildad, sabiendo de cómo lo llamó Dios por su sola gracia, hay una determinación de darle a nuestro llamado absoluta profesionalidad. La iglesia debe de llenarse de cristianos que han hecho del evangelio la más alta carrera de su vida. El evangelio no puede estar en manos de amateurs que solamente basan su ministerio porque Dios lo llamó o porque Pablo o que Saulo nunca hizo de su experiencia a Damasco el fundamento de su ministerio. Él sabía que aquella luz que él había visto, y grabes esta palabra porque creo que para el día domingo cuando terminemos la vamos a usar. Esa luz fue el impacto que tuvo que ver con su llamado, pero luego el desarrollo administrativo de su liderazgo estuvo basado en un altísimo nivel de manejo de información espiritual y de cómo no quedar anacrónico a sus días. Y eso tiene que ver con el tiempo que usted y yo le damos. Eso tiene que ver con tu tiempo de devocional y el mío. No solamente cuánto oramos con la lista de peticiones, sino cuánto tiempo le damos a la palabra. Yo soy de lo que todavía creo y nadie me lo ha mejorado, que la palabra diezmo, el diezmo, se inventó o lo creó Dios porque había que sacar a un pueblo de la invalidez y del daño de la esclavitud de 400 años. Entonces, cuando Dios instituyó el diezmo, lo cual también es un rollo entre los creyentes, y que solo lo aplicamos a veces al dinero falso y corrupto, cuando aplicamos el diezmo solo al dinero. La palabra diezmo tiene la palabra y la acción del diezmo tiene que ver de alguien que ha estado totalmente dañado por algo y ahora va a salir de su convalecencia, y Dios le pide a Israel que por su convalecencia de 400 años de esclavitud comience a diezmar, comience a dar sus primeros pasitos para que llegue un día a darlo todo. Nadie puede dar todo si primero no dio el diezmo. ¿El diezmo de qué? El diezmo de nuestro tiempo. El diezmo de nuestras acciones. El 10% no es el número de tu sueldo solamente, eso lo puedes seguir haciendo conforme a tu cultura. Es cómo tú sacas a una persona que ha experimentado un accidente y tienes que llevarlo a hacer fisioterapia. Entonces Dios le dijo, para empezar van a comenzar a diezmar. Y diezmar significa aportar el 10% de todo lo que yo antes no tenía y que ahora, por ser un pueblo libre, tengo que aprender a darle el diezmo al Señor. Y yo creo, hermano, que el primer diezmo que tenemos que dar al Señor es el diezmo de nuestro tiempo. Y yo sé que esto usted ya lo sabe, yo vengo oyendo esto desde hace 40 años, pero nunca he tenido tanta luz como ahora, en este sentido de que el diezmo no es la gran cosa, sino es lo que se espera que nosotros demos de retribución a Dios, porque cuando estábamos esclavos no teníamos un minuto de tiempo, solo pensaban los esclavizadores por nosotros. Pero cuando fuimos libres, el Señor nos liberó en tiempo, nos liberó en tierra, nos liberó en el entendimiento. ¿Qué dice el Señor? Yo sé que tú mañana no me vas a poder dar todo. Entonces en cada fiesta, tráeme el 10% de esto, tráeme el 10%, pero para que entres en calor. Porque si tú comienzas a darme el 10% de lo que tienes, finalmente el todo tú no lo podrás dar. Y eso profetizaba. El diezmo profetizaba que yo doy el 10% de mi libertad para que cuando venga el Señor, era el único que podía darlo todo. Cuando tú diezmas de algo y Cristo se revela, tendrás el todo de aquello que diezmas. Y si comienzas a darle el diezmo de tu tiempo al Señor, y no pensando, no, yo oigo los mensajes por YouTube, yo lo voy oyendo en el auto, usted puede hacer lo que usted quiera, yo no soy su pastor, yo hemos venido aquí con una ELA, pero digo que si 2 horas 40 por día de nuestra vida, nosotros no estamos concentrados en profesionalizar nuestra fe, de esta escuela quedará solo una foto que se la comerá el tiempo.
Pero si nos vamos con el desafío de que nuestras oraciones, que nuestro estar en la palabra, que lo que oímos, volvamos y lo estudiemos, lo revisemos, si es cierto, porque si no vamos a crear una falsa expectativa y la frustración estará a la puerta de cualquier cristiano que no asuma con responsabilidad de diezmo esto. Amados, el Evangelio está recetado bajo licencia garantía. Dios no da garantía a personas que toman el cristianismo como algo voluntarioso. El cristianismo no alcanza con un día ir a la reunión, que nos pongan ya hasta las canciones, nos tienen que poner porque no las memorizamos. Somos capaces de memorizar una palabra negativa que nos dieron hace 40 años, pero descansamos en la letra de la canción. Eso tiene que cambiar si nosotros no queremos ser una generación comida por nuestra generación. Y quiero decirle que lo poquito que yo sé, el cielo está muy bien, el reino eterno de Dios sigue en orden, nadie se ha desordenado, todo lo que la Biblia dice es verdad. Solo tenemos un problemita cuando queremos meter eso en el tiempo y en la vida. Y la escuela de liderazgo tratamos de encontrar esas herramientas que nos sirvan para que se parezca en algo el lunes lo que oímos el domingo. Si no, no es el Evangelio. No hay evangelio mediocre, no hay evangelio chiquitito, no, hay un solo evangelio. Y si no funciona es porque no estamos respetando sus reglas de vida. Por eso es que en la ELA manejamos la palabra locura y tenemos una definición para locura. ¿Qué es una locura en términos de un creyente? Usted me va a permitir, pero con un sentido absolutamente pedagógico, definir a qué se parecería una persona loca mal en la fe. A alguien que haciendo lo mismo espera tener otros resultados. Yo no he encontrado una mejor definición de locura que esa. Que personas que hacen lo mismo todos los días se vayan a dormir con la frustración de que ese día no hubo un cambio. Eso es una locura. Eso es un desequilibrio que va a traer tremendo desequilibrio. Yo no puedo esperar una noche mejor o diferente si durante el día he hecho lo mismo. Si he orado lo mismo, si he cantado lo mismo, si he hablado lo mismo. O sea, uno no puede esperar sabiduría en una vida rutinaria con acciones espirituales, físicas. Yo no puedo pretender ni una familia, ni un ministerio mejor y ampliado si todos los días, al finalizar el día, no hago una agenda y digo, ¿qué expectativa yo puedo tener de aumento si no he cambiado la fórmula de mi vida diaria? Y a esto el apóstol Pablo le llama la renovación del entendimiento. Palabra que ustedes ya la saben, pero generalmente sabemos el versículo, pero nos faltan las herramientas para poder ejecutar. Una herramienta es un elemento sin vida, pero que extiende la vida. Anótelo. Una herramienta es un elemento sin vida que extiende la vida. La mayoría de las cosas que usted está viendo en este edificio se hicieron con personas, decimos, con personas. Sí, pero desde el día 1, y si es posible, si hubiese video, nos daremos cuenta que las personas, por su mano sola, jamás podrían hacer esto. Tuvieron en sus manos herramientas. Una pinza, una tenaza, una máquina, una tenaza, una pinza. Es un elemento sin vida, pero que prolonga la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de herramientas espirituales, estamos hablando de conceptos que salen de la boca de un predicador, pero que usted al incorporarla no mejoran al Cristo que está en usted, sino que se usa para que ese Cristo pueda ser manifestado mejor por causa del entendimiento. Por eso la palabra de Dios es vida, pero Dios además nos dio una Biblia. La diferencia es, ¿qué diferencia hay entre la palabra de Dios y la Biblia? No hay ninguna diferencia. La Biblia es un elemento natural que cobra vida cuando el que la porta tiene una vida que sabe
manipularla o manejarla. Entonces yo tomo la Biblia, tomo las palabras del Señor, que todo el mundo la tiene. Yo podría entrar a una sala de cirugía y tener todas las herramientas que tiene un cirujano. Eso no me hace cirujano, porque el cirujano no es la herramienta, el cirujano es la persona. Pero el cirujano tampoco, si la herramienta podría operar. Entonces es una combinación de capacitación, de profesionalidad y de herramientas externas que usamos para que nuestra labor sea eficiente y efectiva. Entonces, cuando decimos que las escuelas dan herramientas, no estamos hablando que nos da herramientas, no sé, que a mí se me ocurre en la cabeza. No, es palabras, pueden ser palabras de ciencia, pueden ser palabras de Dios, palabras que usted la tendrá que incorporar. Esa herramienta es para mí. No es lo que yo digo, es lo que Dios le está hablando que va a hacer que nuestra vida sea extendida en el Señor. En algún sentido, nuestro cuerpo es la herramienta de nuestra naturaleza espiritual. Como el guante, el cuerpo es el guante que va a ejecutar de manera física todo lo que la mano viva mueve. Si hay una desinteligencia entre el guante y la mano, ninguna de las dos puede cumplir la función. Nosotros incorporamos la palabra líder como la Biblia incorporó la palabra pastor. Jesús es el gran pastor, pero en un sentido sabemos que Él no es pastor. ¿Por qué se incorporó la palabra? Porque la palabra estaba siendo dada a personas que estaban familiarizados con el mundo ganadero. Entonces no tenemos que enrollarnos tanto con la palabra. La palabra líder o liderazgo es una abstracción que en una corta palabra yo puedo comprender el espíritu de lo que se está hablando. Entonces el líder es la persona, nuestro liderazgo estará marcado por las particularidades de nuestra vocación. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Estás claro del don que tienes, de la gracia que portas? ¿Tu ubicación en el cuerpo de Cristo, en tu congregación, es por necesidad, es porque no hay otro? ¿O es porque eso está certificado por el cuerpo de Cristo que tú estás operando en aquello para lo que Dios te salvó? Ese es el liderazgo. Y la gestión, la palabra líder, liderazgo y gestión, es la capacidad que tenemos de pararnos en la vida y medir, sin voluntarismo carismático del cual yo provengo, y no tengo nada contra eso, que medir la gestión significa falta de fe. Que ponernos a hacer números significa falta de fe. Y empezar a buscar versículos, no, porque David censó al pueblo. Y no, el problema no son los números, el problema es la confianza o la desconfianza que tú pongas en los números. El Señor se hace una fiesta de números en la Biblia, y eso no lo dejó de hacer Dios. Está lleno de números la Biblia, y eso no es Dios, no, es Dios haciendo posible nuestro entendimiento de gestión. Y cuando un creyente evade los números de gestión, su fundamento es irresponsabilidad. ¿En qué cosas? En aquellas cosas que nos son permitidas tener números. ¿Y cuáles no? El Espíritu de Dios le va a guiar a usted, porque en cada persona es diferente los números. Los números, de hecho que tenemos un libro que se llama Números, ¿no? Porque enumera una progresión sistemática, ordenada, muy puntual sobre los procesos de Dios en la vida de una nación que está en el desierto. Así que ¿cuántos me están siguiendo? A ver, levanten su mano, salúdenme. Yo espero que lo estén disfrutando. Diga conmigo, el líder es una persona potencial, no necesita estar en oficio, no necesita... Entonces esto es para pastores, no, esto es para creyentes normales. Todos los creyentes normales deberían de considerar principios de liderazgo, definir el liderazgo. Esto como decir, yo soy mamá. Muy bien, ¿has medido tu maternidad? Porque ser mamá puede ser un acto de 9 meses y un parto. Como ser líder, es un llamado de Dios en el que tú no participaste, nadie hizo nada para que nosotros estuviésemos sirviendo al Señor. Ahora, cuando tú quieres medir la maternidad, te tienes que sentar viendo cómo crías a tus hijos, cómo sostienes. Entonces,
De la misma manera que ser madre y medir la maternidad son diferentes, ser líder y medir el liderazgo son dos cosas que van juntas y no hay que mezclar. Ni hay que ser voluntarios. Para la gloria, y ahí vamos. Palabra de fe. Y empezamos a mezclar palabra de fe con voluntarismo. Y aunque todo se cae a pedazos, aunque nada de lo que predicamos se ve en el tiempo, no importa, yo lo hago para la gloria del Señor. Y cuando decimos esa frase, el Señor hace así. Como cuando éramos chicos, ¿no? No oigo. Porque no está produciendo ninguna gloria. Lo único, hermanos, que produce gloria a Dios es la manifestación abundante del conocimiento de Dios en la tierra. De allí en más, cada generación ha rebajado la gloria de Dios a una experiencia subjetiva. Algunos te dicen, yo vi la gloria del Señor. Y cuando te empiezan a explicar, mira, la gloria de Dios no se explica. La gloria de Dios, a donde hay gloria, se nota. Ahora que cada uno puede vivir eso con su ajolicencia, lo que siente, cómo lo vive, si se ríe, si se llora, si no se le mueve un pelo, la verdad que eso es privativo de cada persona. Pero la gloria de Dios es el conocimiento de Dios, porque de eso se trata todo el Evangelio, que nuestro Padre pueda darse a conocer a toda la humanidad en cada generación a través de la vida de su Hijo, y que su Hijo, desde que Cristo resucitó, solo se da a conocer por un cuerpo que es la iglesia del Señor. Si eso no está sucediendo, nosotros tenemos que hacer generacionalmente a donde encontremos gente valiente como ustedes, que, bueno, valiente va a ser a partir de mañana si vuelven. Se supone que a partir de mañana sí vuelven, porque ahora va a quedar mal que se vaya, porque todos vamos a ver que usted se va y que es un irresponsable y que no quiere. Mañana ya si no viene ya no vamos a saber. Pero la gente responsable se sienta en algún lugar del mundo y esta puede ser una gran oportunidad para todos nosotros, yo primero, conmigo adentro, evaluar si todos los gritos que hemos pegado, si todas las canciones que hemos cantado, si todas las predicaciones que hemos tenido, eso se parece a algo real que yo pueda tener como demostración del poder de Dios en la tierra. En las últimas celas hemos trabajado sobre lo que entendemos como el bono demográfico. Bono demográfico significa que muy pocas generaciones en la historia logran conectar a una persona de 12, 13 años con una de 70 u 80 en un mismo auditorio. Eso es tremendo. Solo que ahora tenemos esta novedad generacional que son las comunicaciones, que son las redes sociales. Entonces, este bono demográfico no es que no opera, es que es más confuso. Nos llegó la confusión. Este problema no lo tenía Moisés cuando iba caminando con Israel. ¿Se imagina Moisés 40 años con Israel, cada uno con su celular? Recibiendo mensajes de texto con aquellos que se quedaron en Egipto y diciéndole los que iban camino en el desierto. Si dudaron sin celular, imagínense con el WhatsApp. Don Jacob que estaba ahí en el desierto. Y preguntándole al que no salió, ¿cómo está? No, acá no sabe, anoche Faraón nos hizo un asado a todos. Y este tipo no tenía que comer en el desierto. Eso es lo que estamos viviendo hoy como generación. Hoy como generación hemos llegado a otra estadística, mi hermano. Cada creyente de una iglesia por lo menos tiene 10 pastores que influencian sus vidas. 10. Es decir, ya no hace falta que nadie se vaya de tu iglesia para tener un creyente dividido. Oye a un pastor el domingo y oye a 10 durante la semana. Y no es malo, no estoy diciendo que eso sea negativo, sino que cuando la configuración del creyente no está enfocado en un solo propósito, en una sola edificación, en un solo destino, en una línea de edificación, esa persona consume para su autocomplacencia y está buscando, y eso produce una gran división.
Entonces, los pastores tenemos que salir, aquellos que todavía participamos de alguna manera en las asambleas locales, ¿qué inventamos para atraer a nuestros jóvenes, no? Y creemos que nuestra competencia es contra el mundo y sus sistemas. La iglesia nunca resolvió su coherencia en el tiempo por el espíritu del siglo. Resolvió su manifestación en la tierra siendo más exacto y más seductor que el mundo. Pero nos hemos olvidado en los últimos 100 años de eso. Tenemos que resolver eso. Y la verdad, no tengo ninguna expectativa con ninguno de ustedes, ni conmigo como persona, pero sí confío en el Espíritu de Cristo que opera en cada uno de nosotros. Este bono demográfico hoy tiene pero por ejemplo, cuando yo comencé a hablar del bono demográfico, nosotros no teníamos los problemas que teníamos hoy. Yo tuve que cambiar. Ahora, fíjense que en nuestras congregaciones, este bono demográfico, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo vivió la iglesia este bono demográfico? Haciéndole reuniones a los niños por un lado, a los jóvenes por otro lado, a los preadolescentes por otro lado, a las mujeres por otro lado. Yo creo que es muy asertivo trabajar con grupos homogéneos. Lo digo porque si no me viene la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Usted haga lo que se le da la gana. Digo que alguna generación va a tener que tener un conocimiento integral del Evangelio en el más estricto sentido de la palabra. Y hacia eso vamos a apuntar estos días. Recuerden que solo estamos viendo pinceladas. Yo saco estadística de algunos países como Estados Unidos y Europa que hacen estadística. Nuestros países en Latinoamérica no hacen estadísticas porque los gobiernos no están basados en realidades, están basadas generalmente en pensamientos más populistas. En países a donde, y no solamente en países, algunos estados, y a veces yo ubico algunas ciudades del mundo a donde todavía sus líderes no tienen que ser populares para ser gobernantes. Entonces las estadísticas que yo doy no están sacadas de Argentina, aunque yo trato de hacerlas mías, pero mi rango de acción es muy chiquito. Entonces dar una estadística sobre 100 personas no es lo mismo de dar una estadística sobre 4 millones de personas. Son más fieles las que tienen mayor número. Entonces yo soy un buscador de estadísticas para los temas de la ELA, lo cual es una estadística, puede ser totalmente discutible. Yo las pongo porque en mi sentir interior creo que son bastante acercadas a lo que yo vivo en mi gestión. Yo trato de poner estadísticas. Entre el año 1946 en 8 años, en Estados Unidos el 35% de las personas sabían defender lo que creían en la Biblia. Tú hablabas con un creyente y defendía lo que creía en la Biblia. Para el año 1979, el 17% de los creyentes defendían el Evangelio con las Escrituras. 17. Y hasta el año 2023, que es la última estadística que pude recoger, solo el 4% de los creyentes tienen una fe basada en la Biblia. ¿Qué significa basada en la Biblia? Que no se lleva por lo que oye de la Biblia, sino que la descubre. Intencionalmente con las herramientas espirituales que le permiten a un creyente, si ha nacido de nuevo, acceder no solo a la letra de la palabra, sino con el entendimiento al espíritu de la letra de la palabra. En las escuelas es bueno decir esto, que va a quedar grabado por aquellos que les interesa. Yo arranco mi construcción de una lectura natural para luego hablar lo que vamos a hablar durante estos días desde el año 1928. Desde el 1928 al 2024, cómo
nos falta poquito para los 100 años, cómo en 90 años, porque a veces decimos, sí, porque en el siglo primero, sí, pero nosotros cuando hablamos de liderazgo y gestión, tenemos que manejar una información más coherente a nuestro tiempo, es decir, ¿cómo fue que yo recibí el mundo que recibí? ¿Y cómo fue que a mí me improntaron con el Evangelio para el mundo que se venía edificando para cuando yo me convertí? ¿O fui salvo? Esta es una gran ventaja que están teniendo los recién añadidos a la iglesia, en círculo de iglesia, donde después de 3-4 meses de convertidos, se les comienza a enseñar un evangelio en la Biblia, pero basada en las enfermedades del siglo. Es decir, con líderes sincronizados y no anacrónicos, con líderes y creyentes que se sincronizaron en la fe. En el año 1928 la escalada comenzó con conflictos bélicos, el mundo que usted recibió. Para esto es importante que todos los creyentes sepan qué pasó en el periodo intertestamentario para traer esto a una escuela bíblica. La mayoría de los creyentes leen hasta Malaquías, luego se saltan a Mateo y no les interesa qué sucedió en esos 400 años de silencio. Claro, si mi evangelio es el evangelio del culto, del domingo, lo cual no pone en discusión la salvación, porque la salvación es por gracia, la salvación es por gracia y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es decir, fuimos salvos por gracia y por fe, y nada de eso lo hacemos nosotros. Todo vino del Señor. El Señor nos dio el brazo para ser salvos y nos dio el brazo para que tomemos la salvación. Es maravilloso. Por lo tanto, esta ELA podría en algún momento inmiscuirse en los asuntos de la salvación para evitar los falsos positivos en la iglesia de gente que se parece salva, pero que aprendieron a qué se parece exteriormente un cristiano, pero no lo es en su espíritu. Y eso hay muchísimo en la iglesia. En 1928, el mundo comenzó una escalada con conflictos bélicos y comenzó a construirse, por causa de los conflictos, este mundo que tenemos nosotros, de mucha estrechez y escasez económica. Luego vinieron tiempos de falta y explosión. Hubo un tiempo de paz entre los años 40 y los 60. Hubo un tiempo de paz, pero el modo humano tomó la paz y apareció la ambición en el mundo. Entonces pasamos de la austeridad a la ambición, en un proceso donde la iglesia, al estar ausente, no pudo regular los asuntos del mundo. Entonces fue construyendo. Por eso decía, en el periodo intertestamentario, usted lo sabe, pero eso lo voy a decir, para eso viene a la escuela. Entre el periodo intertestamentario vivió Alejandro Magno. Pensar en Cristo en términos de expresión natural, sin saber la historia de Alejandro Magno, es perderse la mitad de la construcción natural de la demanda de una iglesia. O sea, si yo le digo a usted Alejandro Magno y usted lo único que vio fue la película, usted y yo nos hemos perdido la construcción, porque Dios durante 700 años antes del Señor preparó el escenario del mundo para la venida del Señor. Y no tanto la venida propiamente del Señor, sino el mundo paulino, que Él se tuvo que dedicar a todo lo que era Grecia, entre otros. Entonces, no entender quién fue Alejandro Magno, claro que si usted se muere hoy no le va a hacer falta. Pero si va a vivir 50 años, usted va a necesitar entender cuáles son las mecánicas con las que Dios trata una generación en la tierra. Imagínense que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles tenía 2 escuelas. ¿Qué tenía? Una es filosófica, pero la otra era una escuela de guerra. Y la filosofía aristoteliana de la guerra era que el mundo tendría que en algún momento ser uno. Magno, como discípulo de esa escuela, él desarrolla la estrategia militar que lo hace que a los 30 años el hombre haya conquistado el mundo. Ahora, usted puede ver eso como un hecho aislado. Está bien si lo ve como un hecho aislado. Pero si lo quiere ver desde la construcción del mundo que iba a recibir la iglesia, perdóneme, pero sin un poco de esa información, nosotros creemos que todo el diablo pasa por tu iglesia. No, nos atacó el diablo, ¿no? Yo vengo de ahí. ¿Y cómo te fue? El diablo me rompió el carro. Me ponchó la llanta el diablo. Imagina el diablo ponchando llanta. No sé, no me da. No creo que sepa. Tengo una broma.
Alejandro Magno fue un discípulo de Aristóteles. Él no se fue por el lado filosófico, se fue por el lado de la guerra. Alejandro Magno fue un conquistador del más alto gusto y de élite. Magno llevó más de 1000 científicos con él. El mundo le debe mucho a Magno en cuestión de vida científica. 1000 científicos. Se estima que la inversión de dinero que hizo Magno en 1000 científicos fue comparable al puesta del Apolo en la Luna en el año 1969. Magno no era una bestia. Alejandro fue Magno porque su idea era que el mundo sea uno, la unidad del mundo. A donde llegaba Alejandro Magno, estudiaba si había agua, cuidaba la vegetación. Todo lo que nosotros oímos hoy, cuidado de la naturaleza, grandes inventos, cómo el ser humano podía vivir más cómodo y bien en lugares puntuales. Entonces usted dice, ¿qué tiene que ver eso con mi evangelio? Lo que usted quiera. De todas maneras será como usted diga. Si no le importa, no importa. Si le importa, importa. Eso depende de nuestra configuración. Una lectura del mundo para no ser anacrónicos. De hecho, que cuando a Jesús lo vinieron a ver a los griegos, no lo atendió. Se los dejó todito a Pablo. No, es que esto los atienda Pablo. Demasiado tengo yo con los israelitas, ¿verdad? El mundo fue preparado. ¿Cómo se dividió en 4 el imperio griego? Y cómo todo eso tiene que ver con una construcción. Por eso es importante que los creyentes dejemos de que la historia nos pegue y estudiemos un poco de historia de cómo se construyó el mundo, no porque eso va a impactar a Dios, nos va a ayudar en nuestra gestión. A eso le llamamos cosmovisión. Mire, hermano, de que yo tengo uso de razón y habito desde joven en los conjuntos de los pastores, todos los pastores dicen y decimos tener una visión. Pero ¿sabe una cosa? Una visión es una baldosa. Es como que yo me pare a hablar de lo que hay en esta baldosa. Cosmovisión es elevarme en este. Elevarse significa lo que dijo Juan. Estaba yo en el Espíritu. Estar en el Espíritu no es una sensación interna que no puedo explicar. No, estar en el Espíritu es tener una elevación en el Espíritu y dejar de ver la visión de tu vida, de tu familia. Ahí es donde tienes que vivir todos los días, cuando miras para abajo. Ahí están tus zapatos que tienes que limpiar todos los días. Ahí está la vida, cuando se enferman los chicos, la fiebre, la economía, el negocio, las frustraciones. Todo tu mundo chiquito. Pero nosotros no fuimos creados para una visión. Fuimos diseñados para una cosmovisión que la Biblia lo reduce a estar sentado en los lugares celestiales. Eso significa algo pragmático. Que usted y yo vamos a tener la tendencia a creer que la vida cristiana es lo que a usted le pasa. Entonces, si estoy enfermo, estoy bien. Si conseguí un buen trabajo, entonces doy testimonio. Si la gente viene a la iglesia, qué iglesia hermosa que tengo. Me importa nada qué pasa en la iglesia al lado, ¿no es cierto? Hermano, si toda la gente se va de tu iglesia, pero la del lado crece, yo te pregunto, ¿compites o te alegras? No sabemos qué decir. El otro día vino un hermano, estaba en la oficina, me dijo, apóstol, vio que abrió una iglesia acá 1,5 cuadras, abrieron acá y me lo quería comunicar como con desprecio. Es como un garage nomás. Le dije, ¿por qué no te va y le preguntas si no necesitas silla? Porque el domingo había como 20 vacías acá. Anda y préstale sillas. ¿Para qué quiero? Si yo compro silla para que tenga gente, no para que sea mi espada el domingo cuando la gente no viene. ¿Sí, me dice? Sí, le dije. Anda a ver si te necesita. Y si te necesita ventilador también. No puede faltar un ventilador, nunca, aunque sea pagado. Diga conmigo, estar en el Espíritu no es una cosa así, así como ando en la nube 5. Estar en el Espíritu es lo que le pasó a Juan. Juan cuando estaba en Patmos estaba preso, pero cuando estaba en el Espíritu tuvo una cosmovisión de toda la iglesia. Entonces, estar en el Espíritu no es algo que tú defines, es algo que tú puedes decir que estás viendo más allá de lo que te está pasando. Pablo le dice, ustedes me ven en prisión. Pero yo no estoy en prisión. Estas prisiones a mí no me aprisionan. No oren por mí que estoy en prisión. Oren por ustedes que aunque ustedes están caminando están peor que yo. Porque yo acá en prisión estoy ganando almas. Y oren por mí para que Dios me ponga de nuevo. Porque esto de estar acá en la cárcel está medio incómodo. Pero si el Señor
cosmovisión es nunca tener la lectura de que el Evangelio es lo que usted vive, ni lo que a usted le pasa, sino qué le vive y qué le pasa a usted en el contexto del concierto de las naciones de la tierra. Y desde allí donde viene el consuelo del Señor. El consuelo del Señor nunca viene a tu baldosa. Siempre viene, como dice Pedro, ¿no? Ustedes están sufriendo porque están padeciendo. ¿Saben una cosa? Dice Pedro, en todo el mundo hay creyentes padeciendo como ustedes. Solo que cuando tú te miras a tu propio ombligo, aparece esta rama nueva del cristianismo. No, me llamé al silencio. No, no quise hablar. No, no lo quise decir. No, no lo quise decir a nadie. Como los creyentes nuevitos que dicen, no quiero ir a la iglesia porque hasta que no esté bien, no voy a ir. ¿Cuándo vas a estar bien? Si la única posibilidad que tiene una persona de andar mejor es juntarse un domingo con todos los salvajes estos que vienen a la iglesia. Si un día domingo la iglesia es una selva, porque esa es la versión de la congregación de la iglesia. Diga conmigo, conflictos bélicos, austeridad. Después el mundo se configuró en ambición en los años 50, 60, luego hasta el 80. Vino una gran corriente de inspirar al mundo al éxito. La palabra éxito aparece entre el 65 y el 80 en la humanidad. Tener éxito, el éxito, la vida de éxito. Así que aquellos que nacieron después del año 80 nacen en un mundo construido técnica y profesionalmente basada en el éxito. Luego, cuando viene la digitalización del mundo entre el 81 y el 96, aparece la frustración en el mundo. La frustración que es un invento del mundo. La frustración no existe. ¿Sabe usted que la frustración no existe? Como el desengaño, no existe el desengaño. Y la traición tampoco, aunque la Biblia dice que Judas traicionó. Eso es lo que dice el que escribió ahí, pero la traición no existe, la frustración no existe. Es algo que nosotros inventamos con nuestra vana manera de pensar. ¿Sabe lo que es una frustración? Algo que usted creyó que iba a suceder y que no sucedió. Y que no tiene por qué suceder porque solamente tiene que suceder aquello que Dios dijo que tenía que suceder. Así que una frustración es un hijo que usted dio en la cabeza. Igual cuando dice, esa persona me desengañó. No, el desengaño, ¿sabe qué es? El hijo de un engaño propio. Y yo pensaba que el hermano... ¿Y por qué el hermano tiene que ser lo que usted piensa? Esas son construcciones orgullosas. Eso es una construcción del mundo. No se va a creer, ay, y a mí me desengañaron. Yo me frustré. No, eso no. Usted no es tan inteligente ni yo para inventar el mundo. Esto es una construcción arquitectónica. Pablo dice, estoy compartiéndole lo que Pablo dijo a mi medida, muy chiquito. Quiero decir que yo soy muy finito, yo me saca de acá, después ya no sé más qué decir. Pero creo que alcanza para decirle que a esto Pablo le llamó principados y potestades. Las construcciones antes de que tú aparezcas en el mundo, para un mundo que se supone que usted a los 6 meses de cristiano lo tiene que manejar. Antes está pidiéndole al patatán, quiero trabajar para el Señor, quiero ser músico, nada. Tenemos que ser normales y eso comienza sabiendo qué mundo se construyó antes que yo naciera. Cuando la Biblia habla del mundo, después vino la expansión del Internet. ¿Sabe qué pasó con el Internet? Apareció la irreverencia en el mundo. Irreverencia. Personas irreverentes. Lo sagrado, hoy decir que tú cuidas un valor sagrado, haces el ridículo en el mundo. Porque eso se construyó entre el 97 y el 2012. Y ahora, ¿dónde estamos? En el uso extendido de las redes sociales. Y la última novedad del infierno es soledad y ansiedad. Entonces, ¿qué mundo enfrenta la iglesia para que tenga un espejo a donde vernos en esta era? ¿Le sirve? El espejo de nuestra era para medir nuestra gestión de vida. Y si es cierto que usted puede seguir pensando como está pensando, o va a hacer un cambio, esto no lo tengo que plantear yo solamente planteo lo que yo también enfrento todos los días. Así que usted recibe un mundo, que Jesús oró por este mundo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Bueno, ¿cuál sería nuestro mal que debe de ser contrarrestado con un evangelio de vida? Es la suma de una construcción de austeridad que por odio pasó a la ambición, porque el que vive una vida austera, luego proclama hacia la ambición. Luego viene
La ambición te lleva a una obsesión por el éxito que ya ni sabe para qué quieres, pero ya vienes embalado y entonado. Y empezamos, y si es una iglesia y si es un pastor, no, porque tiene que ser el más grande del mundo. Y tenemos que ser la iglesia más grande del mundo. Y dale con lo grande y con lo grande. Y como sale de un pastor y suena aparentemente bíblico, la mayoría de los creyentes operan en el espíritu de ese siglo, olvidando que nada de este mundo es permanente. Luego enfrentamos un mundo frustrado. ¿Han visto a los niños 3 años frustrados? ¿Aburridos? Usted que jugaba con una piedrita todo el día, hoy los niños no lo pueden hacer. Irreverencia, no hay respeto, ni cuando nos sentamos a la mesa a comer, los niños, los jóvenes, los adultos no respetan. Estás hablando con una persona, viene, te interrumpen. Elementos primates se han violentado en esta generación. Primates, estamos hablando de primates con el perdón de los primates. Espero que no venga ninguno hoy a la reunión. Macacos. Y por ende, yo estoy seguro que todos ustedes conocen a alguien que estaba experimentando soledad y ansiedad. Sobre este cuadro es que queremos decir por qué nos corresponde ser creyentes más elevado, porque si hay algo que no debería de haber en el pueblo de Dios y a los que viven los principios del reino de Dios, en ninguna de estas cosas yo puedo vivir momentos de austeridad administrativa, pero no puedo vivir permanentemente en un principio de escasez en todo lo que hago. Puedo vivir con deseo del éxito, pero nunca ambición. Sí quiero que lo que haga se multiplique porque está en mi ADN celestial, fructificar y multiplicado, pero no una obsesión por el éxito que por tener una iglesia más grande o por tener esto o aquello, someto los principios de Dios basado en eso, porque entonces el mundo, Cristo y Belial se han mezclado en una generación. Sí puedo tener cosas que no me salen, pero nunca frustrado, nunca frustrado. Nunca irreverente, nunca. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo decía, y vamos a tocar ese tema en algún momento, los hijos de Dios somos hijos, por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y creo que sabemos muy poco de cómo un ciclo de ansiedad puede ser puesto en el Señor sin que esto corresponda a algunos profesionales que gracias a Dios son de gran ayuda y muchos de ellos cristianos. Pero ¿dónde están los creyentes que podemos en tiempo de ansiedad, de soledad y de angustia? Amados, si eso no lo puede el Señor, entonces nunca se nos predicó el Evangelio. Una definición de iglesia sería, según se describe en las Escrituras, la iglesia tiene 2 versiones, la celestial, la que el Señor edificó en la cruz, que es perfecta, pero como todas las cosas espirituales son creadas 2 veces, la celestial fue edificada por el Señor. Yo edificaré mi iglesia, pero hay una expresión de la iglesia temporal e intermitente, que es la que edificamos nosotros y que debemos de dejarla a la próxima generación mucho más parecida a la celestial que la que tomamos, y esa es nuestra responsabilidad. La iglesia es una comunidad de personas que han nacido de arriba, entendiendo que arriba no es un lugar geográfico, arriba es la naturaleza de Dios en la Biblia. Y que en esa comunidad los creyentes comparten la vida de Dios para expresar a Dios en la tierra. La iglesia es portadora de vida, de verdad, marca un camino como medio de su expresión. Su edificación es importante, debe ser eficiente, debe ser eficaz, es proporcional a la medida de verdad que cada generación de manera espiritual está dispuesta a tener y a creer. Medida de verdad, amados, el creyente cuando tiene un problema, en el único lugar que hace ajuste es en tener una verdad más exacta. No pierda tiempo tratando de ajustar la vida a donde le explotan los problemas. Si tenemos más exactitud en la verdad es el hilo que cuando usted lo tira, ordena toda la estructura. No necesitamos más bendiciones, necesitamos
más verdad de Cristo revelada. Por eso venimos a esta escuela a inquirir, a indagar, a oír, y quiera que por el Espíritu encarnar la palabra hablada en Cristo dentro de los principios del nuevo pacto, que es el pacto que a nosotros nos toca hoy vivir. Todos los hombres bíblicos y mujeres bíblicos tuvieron niveles de expresión de Dios porque ajustaron sus vidas conociendo mejor al Señor. Salvo que seamos cancheros, creo que como generación estamos recién abriendo la puerta a esta luz. Siento sobre mi vida las fuerzas de predicar el Evangelio como desde mi juventud. Solo se me ha opacado la vida en la relación y los vínculos con las personas, pero cuando vengo a un escenario como este y los veo a ustedes, sigo pensando que como seres humanos, nacidos de nuevo, tenemos que aprovechar esta oportunidad y salirnos de todas las costumbres, religiosidades y pensamientos que para nosotros los hemos defendido como vida, y algunos de ellos ya son basura para lo que viene. He definido la basura como una parte importante y temporal de la verdad. Y solo lo puedo explicar desde un ejemplo. Como cuando compras una pizza. Compras una pizza y le dices, la voy a llevar. ¿Existe eso acá? Me la llevo. ¿Ha visto que ponen la pizza y la ponen en una caja? Muy bien. Mientras que la caja y la pizza conviven en el transporte, ambas cosas son parte de la verdad. Cuando llegas a tu casa, te comes la pizza, el envoltorio pasa a ser basura. Y la discriminación entre pizza y basura determina tu salud. Creo que todos los que estamos aquí portamos una medida de verdad que el Señor nos ha dado a cada uno. Espero que el Señor nos pueda nivelar a todos. Entre ustedes, el que más alto rango tenga de verdad, no necesita estar en este púlpito. Necesita estar orando para que todos nos elevemos a la mayor altura de verdad de Cristo que hay aquí. No de Biblia, no de versículo. Amado, verdad. Verdad ejecutiva. Ahora quiero decirles algo, y esto sí es un diagnóstico profético y en el Señor. Asegurémonos de que esa medida de verdad no haya perpetuado la caja, la forma, la manera. Porque aquello que sirvió para transportar la verdad se puede convertir en la muerte. Porque ¿sabe una cosa? La caja de pizza huele a pizza. Le queda pegado algo de pizza, pero no es vida. Quiere el Señor en esta era tener por la palabra un bisturí. Primero para mí, yo lo necesito. Yo necesito. Lo que está matando a esta generación, que las estadísticas son pobrísimas. A lo mejor usted no está dentro de estas estadísticas. Maravilloso. Yo sí me pongo adentro de esta estadística. Yo sí me pongo. Y quiero cumplir la parte de mi responsabilidad. Los apóstoles tenían un altísimo nivel de gestión. Solo que por alguna razón los versículos siempre estuvieron allí. Pero si no tenemos mentalidad de gestión, esos versículos nunca explotan en nuestra cara. Por eso es que tenemos un evangelio tan particionado. Yo estaría casi seguro que en este auditorio hay gente que tiene su pasaje preferido, yo también lo tengo, su versículo preferido, un versículo que le dijeron, un capítulo que leyó una vez. Está buenísimo eso, pero sería una locura que si con los años que te recuerdas esa experiencia, tu vida y la mía no migró a hacer que nuestros vecinos quieran a Dios, algo no está bien. ¿Termino? ¿Cuántos saben quién fue Newton? Levanten la mano, como para que se despierte. Ya si no levantan la mano porque está dormido. Newton fue un personaje, después usted lo lee. De hecho que todavía en alguna ciudad y en Europa hay un árbol, a donde dicen que fue el árbol a donde Newton vio que se cayó una manzana
y él pudo descubrir. Voy a volver con esta historia mañana, así que no me la quemen mucho. No la tuiteé. Newton, cuando se cae la manzana, él interpreta en ese instante y comienza, por decir, a descubrir filosófica y científicamente la ley de la gravedad. Yo empecé a mirar esta historia que trasciende la popularidad de muchos lados. Me puse alrededor de la historia y le di mucha vuelta. Llevo meses dándole vuelta a esta historia así, tratando de buscar un ejemplo histórico de lo que creo que está concentrada esta Ela. Yo comencé a hacerle preguntas a esta historia. Preguntas, eso se llama mayéutica en pedagogía. ¿Cómo yo me hago o te hago una pregunta para interactuar, no para exponer ignorancia, sino para despertar el espíritu que tenemos adentro? Primera pregunta. ¿Era la primera vez que había un árbol de manzana? Yo me pregunto, ¿en alguna casa donde las manzanas se dan, nunca se habrá caído una? La respuesta es sí, hermano. Sí. Entonces, ¿era la primera vez que la ley de gravedad operaba? No. La pregunta es, ¿qué hizo famoso a Newton? ¿Qué hizo que esa manzana fuese famosa? Pero que el hecho sucedió. Ahora, la observación que uno puede tener es, número uno, Newton nunca salió al patio a ver una manzana si caía. Eso hubiese sido una pequeña visión. Newton hacía años que quería resolver el problema por qué la luna no se despegaba del sol. Entonces él dormía, comía, soñaba, todo su mundo estaba en averiguar la luna. Su problema era la luna, no era la manzana. Pero cuando usted conecta su espíritu a lo mayor, cualquier cosa que te pase en lo menor te puede llevar a un nuevo nivel de luz. Eso le llamamos cosmovisión. Supongamos que la historia que se cuenta es verdad, está linda, sirve, sentado, está tirado, cansado de pensar en la luna. Pero cuando uno tiene una visión que trasciende tu vida, te puede cansar por un momento, pero te hace cautivo. Pablo dice, yo estoy cautivo de Cristo, soy esclavo. ¿Qué significa esclavo de Cristo? Que no me lo puedo sacar de encima. Como los pastores pentecostales que yo vengo de allí. Ver un garage vacío es un dolor. Hay que hacer una iglesia. Porque cuando éramos chicos pensábamos en eso, en la iglesia, ¿no? Y veíamos un salón en el centro, qué lindo para una iglesia. Entonces veíamos lo que veíamos una Biblia, hay que regalarla. Porque era la mentalidad, hasta que va creciendo eso, y eso no tiene nada de malo que siga funcionando. Digo, tu visión va a determinar cómo ves lo que pasa en el patio de tu casa. Pensemos que Newton no le importaba nada. ¿A qué se parece un Newton que no tenga visión? ¿No podés creer? ¿Podés creer que la única manzana que tenía en mi casa se cayó? ¡Qué frustrado! Tanta expectativa que yo tenía de la planta. ¿Qué convierte la caída de una manzana en el descubrimiento que serviría para miles de cosas a una persona común, triste en su casa, llorando en la cama por la manzana que se cayó? El desarrollo espiritual. La Biblia dice, no me repita el versículo, todas las cosas ayudan para bien. Yo creo que esos son los versículos más pervertidos que existen en la mente del creyente. Y es tema doctrinal muy serio. En algún momento creo que si hay tiempo lo vamos a pasar. Ahora, lo que te está diciendo el versículo es que si el propósito eterno de Dios de darse a conocer a través de la vida de su Hijo es lo que justifica tu vida, tu existencia, tu respirar, tu todo, magno, macro, que Dios sea conocido, tu vida, tu pensamiento,
Que resistas a la tentación de que tu don, tu ministerio, tu iglesia, tu trabajo, si vende, no vende, tu papá, tu mamá, tu hijo, todo. Porque mientras que más chiquita se hace tu fuente de fuerza, eres muy fácil de distraer en la fe. No es lo mismo hacer tropezar a una persona en una baldosa a que si tú estás volando. Es muy difícil hacer tropezar a uno que vuela. Cuando nuestra forma espiritual de pensar se eleva de mi ombligo, casi nuestra fe no va a tener enemigo posible que la batalla de la fe sea perdida en nuestra vida. Viva su vida por cómo es su matrimonio. Ahí, no, porque lo importante en la vida es la familia. Sentemos, vamos a discutir eso. Yo aprendí, hermanos, a sobrevivir el evangelio estos 66 añitos que ven este cuerpito, porque yo discuto lo que no entiendo, defiendo lo que creo y pido perdón si me equivoque. Pero a mí con frasecitas no. Yo ya pasé la fraseología. Porque lo más importante... Lo más importante no es que se caiga la manzana. Lo más importante es cuál es el problema que tú quieres resolver hasta el día de tu velorio. Eso es lo que tú tienes que escribir. ¿Qué es? Por eso le llamamos el año pasado al encuentro de jóvenes, a la ELA de jóvenes, la generación final. Yo quiero decirte algo, mi hermana. ¿Puedo decirte algo? No sé ni quién eres, pero te voy a usar personalmente. Tú cuando naciste, el Señor te dio una medida de algo que tú tenías que terminar antes de morirte. Claro, no tú sola, como Dios sabía que iban a hacer en relación al cuerpo. Si mi plan de vida es no irme hasta que eso se cumpla en el cuerpo de Cristo, Dios tiene un compromiso. Salvo que hagamos locura, que crucemos la calle por cualquier lado, va a haber provisión de vida. Porque no nos podemos ir de esta tierra, porque tenemos una asignación. Y siempre, todo hijo de Dios no nace para empezar algo, porque en Cristo empezaron todas las cosas. Nacemos para terminar algo. Y se va a tratar toda nuestra lucha espiritual, si la hay, así como suena en el mundillo nuestro, es sacarte de aquello que tú viniste a terminar para ser distraído por las cosas que te pasan en el día a día. Ese es mi problema hoy. Y yo no traigo un libro para venderle de esto, traigo otros libros. Este no sé ni cómo resolverlo día a día, porque en esto no hay libro, porque a cada uno le fue dado una medida. Y a eso le llamamos escolarizar tu liderazgo para que aquello que va a venir para sacarte y distraerte, esto se trata después de ser salvo, si la vas a vivir en una baldosa o tu vida la vas a poner en el nuevo hombre, que es la iglesia del Señor en toda la tierra. Eso, Dios no está comprometido con el versículo bíblico ni con la Biblia que compraste, sino que te esclaviza. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes esclavizante? Pablo dice, a mí me esclaviza Cristo. Así que sea que vivamos o que muramos, me esclaviza el Señor. En cárceles, enfermo, con una serpiente en la mano me la sacudí. La sacudo. Si sigo vivo es porque tenía que seguir vivo. Pero el hombre estaba claro, el Espíritu le había dicho que tenía que llegar a Roma. Y si tú tienes que llegar a Roma, ninguna serpiente tiene el poder para hacerte llegar antes. Es una cuestión de una visión a dónde encajas tu vida. Ahora, si empezamos evangélicamente, no hermano, y usamos una palabra que hay que tener mucho cuidado para usar a partir de hoy, porque lo más importante, tú y yo podemos ser esclavos de esa palabra el resto de nuestra vida, y yo he aprendido a redimir esa palabra. No la quiero usar esa palabra, porque en la boca de un hijo de Dios, esa palabra es una sentencia. Decimos livianamente, no, hermano, porque lo más importante, cuando usted está hablando de algo tan complejo como es el propósito eterno de Dios, decir que algo es lo más importante es un orgullo. Solo Dios maneja el concepto de lo que es más importante. Yo les animo en el Señor que esta ELA sea no filosofar sobre la manzana,
ni llorar si se cayó. ¿Sabes una cosa? Que hay gente sentada en esta silla que se les ha caído no solo la manzana, se les ha caído el árbol, se les ha caído acá como en todos. Pero ¿sabe qué, hermano? Mi palabra de fe, aunque esto es una escuela, no está ausente de la sana afirmación de la palabra. Pues no estoy diciendo que, bueno, esto es una escuela. No. Esto es el evangelio de Dios. ¿A qué se parece en la vida natural? ¿Y qué cosa tenemos que cambiar espiritualmente para que la medida que yo vine a manifestar se cumpla? Pablo dice, yo fui a vosotros con vianda. O sea, fui con un Cristo así de grande para presentárselo. O sea, Pablo dice, yo me fui a ustedes con el Cristo más grande que yo había podido experimentar. Pero cuando los vi, lo tuve que convertir en leche. ¿Eso qué significa? Que esto no se trata de lo que Dios te está mostrando, sino de lo que está pasando en el entorno y en la generación en la que te mueves. Y ese es un arte que puede ser disfrutable si lo ves en el Señor y si no, altamente frustrante. Los creyentes solucionan. Mire, voy a sacar la palabra creyente para no ofender. Voy a usar la palabra creyentazgo. El creyentazgo, que es una especie así de creyente que anda dando vueltas en las congregaciones, todo lo resuelven dándole espalda y yéndose de la congregación. Lo cual algunos hacen bien, otros no tan bien, y otros ni saben lo que hacen. Cada uno tendrá que ser responsable de la decisión que toma. Pero de aquí en adelante vamos a tener que asumir, primeramente, los padres siempre son más responsables que los hijos, como los pastores son más responsables que los miembros de las iglesias. Pero los miembros y los creyentes tienen que volver a la responsabilidad de no creer que porque el pastor predicó el domingo al mediodía, me voy a cenar, a la tarde me voy a pasear, el lunes me voy a trabajar, y pensar que al otro domingo un nuevo mensaje va a avanzar mi vida, quiero decirles, es una locura. Ese no es el evangelio que está garantizado por la palabra de Dios. Y esto tiene que estar libre de imposición. Mañana quiero tocar el punto. Los líderes no imponen. Digan conmigo, no imponen. La imposición no es de Dios, pero sí exponen. Yo no estoy imponiendo una doctrina porque me vendría en mi contra. Solo estoy exponiendo la realidad de mi generación que nos trasciende a nosotros. Esto tiene que ver más con nosotros, más que México. Yo ya salí de esa onda. Señor, bendice a la Argentina. Dios bendice a Puerto Vallarta. Ya. Somos del reino. Habitamos esta baldosa, pero esto es un engaño. Nosotros estamos pensando en la luna. Entonces la manzana tendrá sentido. Piensa en el reino. Y lo que te pasa en la vida, aunque se caiga, va a tener un sentido que te va a afirmar a ver la realidad de Dios. Y mire, Newton tenía una pregunta, aunque no sé hasta dónde llegó su espiritualidad. ¿Cómo es que se gobierna la luna? ¿Qué gobierna la luna? ¿Qué hace que la luna? ¿Qué la gobierna? Es decir, hermanos, si mi pregunta en la vida es ¿quién gobierna lo mayor? La manzana miserable que caiga al fondo de mi casa será una puerta de revelación para mi vida. Las cosas sencillas de la vida son la puerta para entender cómo Dios gobierna en su reino. Bueno, muchísimas gracias por haber permanecido allí. A los que llegan al final, ustedes saben que las estadísticas de los que llegan al final es baja, pero ustedes lo han logrado y mis felicitaciones. No dejar nada a la mitad. Si pueden, pónganle me gusta y que lo puedan compartir con todos sus amigos y conocidos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.